Buenos días, querido profesor Anthony Rendón. Nosotros vamos a hablar sobre algunos componentes del taekwondo. Nuestro grupo está integrado por Eric Pilliza, David Puyay y Suárez Amado, y mi persona, Melanie Ortega. A continuación vamos a iniciar con lo que es la historia y los antecedentes del taekwondo. Ya. Nos dice que el taekwondo es un arte marcial de origen coreano, que sus antecedentes se remontan a antiguas artes de combate como el Tag King y el Subak, practicadas en Corea hace más de 2000 años. Durante la ocupación japonesa en 1910 y 1945, estas prácticas fueron restringidas, pero después de la liberación de Corea se retomaron y se modernizaron. El taekwondo se desarrolló combinando técnicas y tradiciones coreanas con conocimientos de otras artes marciales. Seguido de esto, conoceremos sobre el origen del nombre taekwondo. El nombre taekwondo fue adoptado oficialmente en el año 1955. Este nombre proviene de tres palabras coreanas, que tae significa pie o patada, Kiwon significa puño o golpe con la mano y Do que significa camino o disciplina. Su significado es que el camino del pie y del puño, que resalta el uso de las patadas y los golpes de la mano. La creación y el reconocimiento del taekwondo. El taekwondo se estableció oficialmente como un arte marcial en el año de 1955 en Corea del Sur. En 1966 se fundó la Federación Internacional de Taekwondo, ITF. En 1973 se creó la World Taekwondo WT. Y en el año 2000 el taekwondo fue reconocido como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Sydney. Listo, a continuación hablaremos sobre el taekwondo en Ecuador, específicamente sobre su historia. El taekwondo llegó a Ecuador en el año de 1969 con maestros coreanos, siendo pioneros. Cabe recalcar que un profesor para Quito y otro profesor para Guayaquil. El profesor Chul Won-yang fue establecido pionero aquí en Quito y el profesor Bun Yang Lee en Guayaquil. Tenemos que en el año de 1977 nuestro país viaja por primera vez a un campeonato mundial, todo coordinado por el profesor Bun Lee, evento que se realizó en Estados Unidos y se logra una medalla de plata por parte de Jorge Ramírez y un sexto lugar por equipos entre 46 naciones inscritas oficialmente. Tenemos en el año de 1978 que en México se realiza el primer campeonato panamericano de taekwondo donde viaja también un grupo de deportistas dirigidos por el maestro Lee. El equipo ecuatoriano logra una medalla de plata y una de bronce. En el año de 1979, Ecuador viaja al Mundial de Alemania. En este mismo año, el maestro Bun Yang Lee organiza el primer campeonato sudamericano con dos equipos ecuatorianos, un A y un B, donde obtienen medallas de oro. En esa imagen podemos ver al equipo ecuatoriano que logró la medalla de oro. En el año de 1983 tenemos que se forma la Federación Ecuatoriana de Taekwondo, organismo legalmente reconocido por el COE, Consejo Nacional del Deporte, hoy conocido como Ministerio del Deporte. Tenemos en el año de 1985, ya que este año es muy importante, ya que el taekwondo ingresa en los Juegos Nacionales, que específicamente se realizaron en Manabí, y se realizan los Juegos Bolivarianos en nuestro país también, en este respectivo año. Tenemos en el año de 1986, se organiza el quinto Campeonato Panamericano en Guayaquil, donde Ecuador logra el segundo lugar por equipos detrás de Estados Unidos y delante de Canadá, obteniendo cuatro medallas de oro. En el año de 1987, por primera vez el taekwondo participa en los Juegos Panamericanos, específicamente en Estados Unidos, Indianápolis, donde Fernando Jaramillo y Pascual Pacheco logran la medalla de bronce.
Aquí tenemos un importante pionero que se llama Fernando Jaramillo, que ya les había mencionado en la anterior diapositiva, en la cual nos dice que este se convierte en una leyenda logrando bronce panamericano, clasificando a Seúl en 1988, siendo el primer ecuatoriano en Olimpiadas del Taekwondo y además de ser el primer ecuatoriano en el Salón de la Fama Mundial del Taekwondo. Listo, seguimos con los torneos más importantes en el taekwondo en el mundo. Como sabemos, el torneo más importante se lo realiza en los Juegos Olímpicos, que es la máxima competición del taekwondo que se realiza cada 4 años, incluye categorías femeninas y masculinas y es de modalidad combate. El segundo importante es el Campeonato Mundial de Taekwondo. Este se celebra cada 2 años y participan selecciones nacionales de todo el mundo de modalidades de combate y de Ponsai. Por último, el Campeonato Mundial de Ponsai. Esto es especializado en formas, se compite en individual, parejas y en equipos, y se realiza cada 2 años. Ahora, los máximos exponentes del Taekwondo. El primero es Steven López de Estados Unidos. Es triple campeón mundial, es medallista olímpicos, 2 de oro y 1 de bronce, es referente del taekwondo moderno. Segundo es Hwang Jung-seon de Corea del Sur, doble campeona olímpica, símbolo del taekwondo coreano y dominio taekwondo de Corea del Sur. Por último está Servet Tasegul de Turquía. Es campeón olímpico de Londres 2012 y múltiple campeón coreano, europeo y mundial. Ahora, ¿cómo se practica el taekwondo? La práctica del taekwondo se realiza en un doyan, que es el lugar de entrenamiento, bajo la guía de un maestro denominado sabonin. Los practicantes visten un uniforme blanco llamado dobok y un cinturón que indica su nivel de aprendizaje. Tenemos que este deporte se divide principalmente en 3 modalidades. El primero, que es el kyorugi, también llamado combate, que es un enfrentamiento controlado donde se aplican técnicas de ataque y defensa. En la versión olímpica se usan protectores. Tenemos al peto, casco y espinilleras con sensores electrónicos. El Pomsae, las formas, que es una secuencia de movimientos predefinidos que simulan un combate contra oponentes imaginarios. Sirven para perfeccionar la técnica, el equilibrio y la respiración. También tenemos el Kyokpa, los rompimientos, que es una demostración de potencia y precisión rompiendo tablas de madera o materiales similares. Tenemos los fundamentos y filosofías, los cuales son 5. El primero, que es la cortesía, el Yeui, respeto mutuo y amabilidad. La integridad, el Yongchi, saber distinguir lo correcto de lo incorrecto. La perseverancia, Innae, no rendirse ante las dificultades. El autocontrol, Gukji, dominar las emociones y la fuerza. El espíritu indomable, Bagyu Bogul, mantener la valentía frente a la injusticia o el miedo. Tenemos que las técnicas principales están centradas en la patada, que es el Chagi, que son la licencia de Taekwondo. Se caracterizan por ser de alta velocidad y de alto alcance. Tenemos las patadas, que es el Apchagi, que es la patada frontal directa. El Yol Chagi, que es una patada circular, la más utilizada en un combate. El Yopchagi, una patada lateral con el talón o el borde externo del pie. El Tuichagi, patada hacia atrás con un giro muy potente. El Nieryochagi, patada descendente en forma de hacha. Además de esto tenemos las defensas y los bloqueos denominados Maki, los cuales son cruciales para desviar ataques antes de contraatacar. El Aremaki, defensa baja. Su principal función es proteger la zona de los genitales y los muslos. El Montonmaki, una defensa media, ayuda a proteger el pecho y abdomen. El Ogulmaki, una defensa alta, principal para proteger la cabeza. También les voy a hablar sobre los beneficios del Taekwondo. La principal tenemos a la flexibilidad, ya que nos ayuda a mejorar drásticamente el rango de los movimientos. La resistencia, excelente ejercicio cardiovascular. La coordinación, desarrolla el equilibrio y el control motor. La fuerza, tonifica especialmente piernas, abdomen y espalda. Además de esto, nos ayuda con la disciplina,
fomentando hábitos de orden y constancia. La autoconfianza, superar retos como los exámenes de cinta, sube el autoestima. Control del estrés, ayuda a canalizar la energía y liberar tensiones. Además del respeto, ya que nos enseña a valorar a los compañeros, maestros y oponentes. Hoy conoceremos sobre los fundamentos del taekwondo. Empezaremos explicando sobre las posiciones básicas del taekwondo. Chariot, Sauri Gidek, Chubin, Wasauri, Naran Sauri, Chuchup Sauri, Up Sauri, Up Sauri, Chuchup Sauri. Shagim, 2, 3. Ya. Up Shagim, 2, 3. Ya. Up Shagim, 2, 3. Up Shagim, 2, 3. 2, 3. Ya. Hangmi Shagim, 2, 3. Ya. Shaggy, 2, 3. Shaggy, 2, 3. Moasogi, Chuchupsogi, Monto Yemo Yerugi, Monto Dubon Yerugi, Monto Segón Yerugi, Aremaki. Ya. 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 Montumaki. Ya. 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 Ogulmaki. Ya. 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 Ya.